Eh, He mandado 2 veces el correo. ¿Cuántas veces les ha llegado? ¿Una, dos? Solo una, Inge. Solo una, ¿verdad? Bueno, había mandado uno antes de las 7 y otro que debió llegar 7 y 2 o 3 minutos más o menos, ¿verdad? Así fue. Bueno, lo que pasa es que siempre hay no sé por qué los días jueves hay una dificultad, tal vez mucha gente que entra a clases ahí en ese horario, pero no se puede enviar, y yo tengo que enviar a los correos Gmail de cada uno de ustedes, y la única forma de poder enviar es habilitando en el del WebSys la bitácora de estudiantes de la materia. Esa es la única forma en la que yo puedo llegar a todos los estudiantes. Pero bueno, avancemos en todo caso. ¿Alguna pregunta del día de ayer? Si tienen alguna pregunta, empecemos por ahí. ¿Hay alguna pregunta? Paola. Sí, Daniel, dime. Este asunto, Inge, de lo que estaba enviando los links directamente de los correos, ¿es de este día lunes más así? Sí, bueno, en realidad el día lunes creo que hemos tenido una dificultad, creo que no. Parece que en la noche, cuando había clases virtuales o presenciales en la universidad, porque son los mismos horarios de las clases presenciales, los lunes pasamos clases 8:15 de la noche. Pero en ese horario de 8:15 solamente hay 9 docentes en la Facultad de Tecnología que pasan clases en ese horario. Pero después en las madrugadas, generalmente todos los docentes, hay 357 docentes en la facultad, en toda la facultad, y hay un 80% de personas que pasan clases en las madrugadas. Entonces puede que sea una saturación, algo así, no sé. Yo creo que para evitar ese problema vamos a tener que habilitar, voy a tener que mandar a eso de las 7 menos 25 de la mañana, 6:30, el link. Igual empezamos la clase a las 7 en punto, pero ya el link va a estar colocado, ¿no? O sea, ya les va a llegar a las 7 menos 25 de la mañana y ustedes ya se conectan, no hay problema. Entonces ya van a estar registrados en la pantalla, ¿no? Tal vez esa puede ser una solución, a ver, veremos. Pero es el día jueves en particular, porque ayer que hemos pasado tranquilamente, hemos entrado tranquilamente, pero hoy día no sé por qué no hemos podido, o sea, he habilitado el Classroom, el Internet, todo eso, pero no he podido enviar. He mandado 2 veces y 2 correos diferentes, ¿no? Pensé que era un problema del Meet, entonces volví a entrar al Meet y volví a mandar otro código, y ese es el que han debido recibir, tal vez porque pasado las 7 se descongela, o sea, hay un descongestionamiento del WebSys, ¿no? Vuelvo a reiterarles, todo se hace a través de la bitácora que está en el WebSys. Entonces nosotros nos conectamos con ustedes y yo llego a ustedes a través de esa bitácora, ¿no? No hay otra forma. Por eso les decía el otro día, necesito yo una persona que sea el nexo entre el curso y mi persona. Vamos a pensar que tú, Daniel, digamos, o Gustavo, o Jonathan, o Paola, o María Laura, o Catherine, Roxana, cualquier persona, puede ser una conexión. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema? Esta persona habilita a las 77 personas del curso, y entonces yo tengo la opción de poder llegar por el WebSys, puedo llegar a través de la persona, ¿no es cierto? Y mandar un mensaje a la persona, ¿no? Y la persona revierte el mensaje, lo reenvía el mensaje al resto, ¿no? Entonces, en algún momento en el cual no hay posibilidades de ingreso por el WebSys o demora mucho, que ya me ha sucedido en un examen del anterior semestre, entonces no podíamos entrar 7 menos cuarto, no se podía. Entonces lo que he hecho es sacarle una fotografía al examen y mandarlo por la muchacha, por la compañera, y ella lo ha difundido, y claro, le hemos dado 15 minutos más de lo habitual, ¿no? Pero bueno, veremos entonces si alguna persona se anima, podemos ir mitigando un poco los problemas. Bien, pero en todo caso, continuemos viendo la materia. Ayer habíamos estado viendo
particularmente la definición de los proyectos. Y vamos a hacer lo propio el día de hoy. Voy a compartir, por favor, la transparencia, porque sí siempre les voy a pedir que alguna persona que está en la clase, pues una vez que coloque yo la transparencia, pueda habilitar su micrófono y comunicarme que sí hay la transparencia y sí hay el audio. Ya me ha pasado en bioquímica, donde tenía 270 alumnos, y entonces yo habilité mandé el link, habilité la transparencia, habilité el micrófono y empecé la clase. Terminó la clase 1 hora y media después y les pregunto si había alguna pregunta, y una compañera me dice: ingeniero, a los 30 segundos de que nosotros recibimos la transparencia se cortó el internet y por lo tanto usted dio la clase al aire. Entonces yo les pido que seamos un poco colaborativos y alguien apertura su micrófono y simplemente dice: sí, recibo la señal y sí lo escucho. Entonces yo me quedo ya tranquilo y no estamos haciendo una clase a los fantasmas, digamos, ¿no? Más o menos así. Bueno, en todo caso espero que hoy día me vean y me escuchen. Bueno, no me ven porque está en toda la pantalla, pero sí escuchan y ven la transparencia. Ayer habíamos trabajado con este tema de la definición de proyectos y habíamos visto varios elementos específicos. Uno significativo nos decía que la palabra proyectos proviene del latín, de la conjunción de dos prefijos, un prefijo pro y un prefijo edictus, donde cada uno significa diferente situación. Pro significa ir hacia adelante, mirar hacia adelante, hacer algo hacia adelante. Por lo tanto, ya admite este prefijo pro, que se trata de un tiempo diferente a un tiempo presente, sino que si es mirar hacia adelante, estamos haciendo referencia a un escenario futuro. Y edictus, que quiere decir arrojar o lanzar, y como quiera que ya la palabra no es ver no es hacia adelante, no es una denominación hacia adelante, sino arrojar o lanzar significa que hablar de un proyecto es hacer todas las instancias correspondientes para poder transformar ese hacia adelante, esa intención de ir hacia adelante, en una implementación para un funcionamiento de la acción llamada proyecto, ¿no? Entonces, hacia adelante yo voy a mejorar la calidad de vida de las personas, voy a mejorar la salud laboral de mis trabajadores, ¿no es cierto? El hacia adelante es la intención. Entonces yo digo, voy a hacer un proyecto que mejore la salud laboral de mis trabajadores, ¿no es cierto? Entonces estoy haciendo un enunciado, ¿no es cierto?, de una intención de lo que pretendo hacer. Y después esa intención se tiene que transformar en una realidad objeto, y por lo tanto edictus quiere decir lanzarlo, quiere decir ponerlo en circulación, ponerlo en movimiento, y para eso tendré que cubrir otras etapas específicas de esa intención, que no es solamente la intención, que como veíamos ayer, la intención llamada proyecto, en realidad no es nada más que una concepción y una contextualización. Se concibe y se contextualiza. Se concibe a partir de un proceso de planificación y se contextualiza a partir de la relación proyecto-contexto. Y el contexto es medio ambiente, el contexto es los ámbitos sociales, los ámbitos culturales, los ámbitos jurídicos normativos y los ámbitos de la economía de un país, ¿no? Entonces hay que considerar ese contexto y determinar, establecer cuál es la relación proyecto-contexto y contexto-proyecto, ¿no? El proyecto va a generar una incidencia sobre el contexto, ¿no? La acción llamada proyecto, bloqueo del botadero de Caracara, genera una incidencia en el contexto. ¿En qué contexto? En el contexto social. ¿Por qué en el contexto social? Porque las personas, que somos todos nosotros, empezamos a tener una obstaculización en el proceso normal de entrega de la basura. Entonces, la basura se va acumulando en los lugares donde la gente deposita.
se va generando un malestar en la población, se va generando la posibilidad de la acumulación de ciertos vectores o roedores que pueden acudir, la basura se disemina, los perros rompen las bolsas, entonces existe un caos, ¿no es cierto? Pero esa acción generó una incidencia sobre el medio, en este caso en el medio ambiental, en el medio social, no generó una transformación cultural, tampoco generó una transformación política, ni tampoco generó una transformación de la economía de un país, ¿no? Es decir, no cambió en la economía del país por la acumulación de basura el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto, el tipo de cambio, la balanza comercial, no cambió absolutamente nada de eso. Lo que cambió fue radicalmente dos cosas, ¿no? La condición social, es decir, la condición social la vemos como la calidad de bienestar que tiene una población, se vio deteriorada la calidad de vida de la población, en algunas manifestaciones, como por ejemplo la salud, como por ejemplo la imagen de la ciudad, como por ejemplo el bienestar de tener una ciudad limpia, etcétera, ¿no es cierto? Pero respecto a la economía de un país, la acumulación de basura en la esquina de tu casa no ha repercutido en el Producto Interno Bruto, tampoco en el tipo de cambio, el dólar sigue cambiándose a 6.97, pero hay otros proyectos en los cuales sí hay una incidencia cuando tú arrojas el proyecto, lo colocas en circulación, el proyecto sí genera transformaciones en ese tipo. Cuando yo hago un proyecto intensivo en la importación, entonces voy a hacer el uso de la divisa, voy a generar una demanda de divisas, es decir, una demanda por moneda extranjera, y por lo tanto eso puede desestabilizar la circulación de la moneda extranjera en el contexto, ¿no? Y puede generar una escasez de dólares para poder hacer las importaciones correspondientes, y eso va a significar un efecto, ¿no es cierto?, en los ofertantes de dólar que van a buscar a través de esa situación un incremento, ¿no es cierto?, en la transformación monetaria o el intercambio monetario entre dólares y la moneda local. Entonces yo voy a llevar 697 bolivianos a comprar 100 dólares y ha subido a 6.98, entonces tengo que pagar un boliviano más, ¿no es cierto?, por los 100 dólares. Tal vez un boliviano no es significativo, pero si estamos hablando de 2 o 3 o 4 millones de dólares que se tienen que comprar en el mercado para poder pagar el compromiso con los proveedores internacionales, entonces se complica la cosa. Imagínense, por ejemplo, vamos a pensar en la vida real. Llevemos siempre, en las clases llevamos a la vida real. Todo lo que hablamos lo transformamos en un ejemplo de la vida real. Si ustedes recuerdan, antes de la pandemia, es decir, antes del año 2020, el 2017, 16 más o menos, hubo una situación específica de un incremento en el precio del petróleo y por lo tanto el incremento en el precio del petróleo a nivel internacional repercutió en ciertas actividades productivas que utilizan petróleo o que utilizan estos insumos para poder transformar una materia prima en un producto. Y lo que sucedió fue una escasez de fierro, este fierro que se utiliza para poder hacer las construcciones. Entonces, como el gobierno municipal, en ese entonces creo que no sé si era de leyes, el alcalde, tenía previsto terminar una obra que era tal vez un poco antes, ¿no? Tal vez no el 2017, un poco antes, mucho, tal vez 2014, por ahí. Que si ustedes recuerdan, no se pudo terminar en los tiempos establecidos el puente Cobija, es decir, el viaducto o los pasos a desnivel que hay en el puente Cobija. ¿Y eso por qué era? Porque no existía, primero porque habían dos situaciones negativas, ¿no? Un incremento en la demanda de fierro, una disminución en la oferta de fierro por parte de los productores de fierro, muchos demandantes que tienen que construir sus obras o concluir sus obras, y muy poca oferta por esta situación específica, ¿no es cierto?, de la economía basada en el petróleo. Entonces, ¿qué sucedió? El primer efecto. Y el segundo efecto es que tú no tienes ya la disponibilidad económica como para poder pagar un fierro más caro.
Entonces, si tu proyecto de conclusión de la obra civil del puente Cobija demandaba, voy a poner una cifra por decir, $5 millones en fierro, ahora con esos $5 millones tú no podías comprar la cantidad de fierro que necesitabas. Comprabas, digamos, las 2/3 partes de lo que necesitas. Entonces, si necesitabas 500 toneladas o 600 toneladas de fierro, solamente podías comprar con esa cantidad 400. Te faltaba 200 toneladas de fierro, y que te demandaba $2 millones. Y como la alcaldía no tenía ya el presupuesto asignado para esa obra porque ya tenía los pesos contados, entonces quedó paralizada esa obra y estuvo paralizada como unos 2 años o 3 años. Generó esta decisión de retraso de la obra todo un conflicto social, ¿no es cierto? Un conflicto social de aquellos que se ven afectados. Tal vez tú que vives en Sacaba no te afectaste, o tú que vives en Punata tampoco, ¿no es cierto? O tú que vives en Quillacollo tampoco, pero toda la gente que vive en un eje de conurbación, más o menos a unas 6 cuadras alrededor del eje de problema, o sea, donde está mimetizado el problema, tienen la dificultad de la accesibilidad a sus domicilios y tienen el conflicto de, al no tener las condiciones adecuadas de circulación, yo no puedo aperturar mi tienda de barrio, no puedo aperturar mi negocio porque no hay circulación, está puro escombros, ¿no es cierto? Y ahí tenemos. Lo mismo que está sucediendo ahora, no sé si esa será la razón, yo creo que no. Esto es más una negligencia del gobierno municipal, ¿no es cierto? Una ineficacia, un bajo rendimiento en su desempeño institucional, que es la conclusión de este bendito puente de la Recoleta, ¿verdad?, que genera tanto conflicto, ¿no? El puente de la Recoleta tenía que haber sido entregado hace 1 año y medio, tenemos ya 1 año y medio, 2 años de retraso, la ejecución de la obra ha significado 3 años, ya llevamos 5 años para hacer un puente. Entonces, si nosotros fuéramos ingenieros civiles, tal vez podríamos decir un puente de esa naturaleza, con un paso del nivel de esa naturaleza, se construye en 8 meses, en el peor de los casos 1 año, ¿no? Pero lamentablemente nosotros ya llevamos 5 años, existe un costo social muy alto para la sociedad, no solamente para los que viven en las áreas circundantes a la problemática, sino para mucha gente que circula en el eje de conurbación Cochabamba-Sacaba, ¿no es cierto? Entonces hay conflictos en la acumulación de vehículos. Cuando hubo el corso de corsos, yo tenía que ir a Sacaba, madre mía, qué conflicto poder llegar, ¿no es cierto?, a la carretera que va hasta el trópico de Cochabamba, porque tenía que ir a Sacaba, ¿no? Y cuando regresé de Sacaba, me vine por la Uyuni, por la avenida Uyuni por abajo. Claro, como está bloqueado, no hay ningún problema, pero la cola de vehículos en 3 filas pasaba el puente de Calacala, o sea, llegaba más o menos hasta el estadio, en 3 filas. Y si nosotros viajamos imaginariamente al cuello de botella, el cuello de botella se da porque no hay el paso en desnivel por debajo del puente de la Recoleta, y simplemente por la parte de arriba, en circulación de uno a uno de los vehículos, suben al puente, y donde daban la vuelta en la rotonda de Eduardo Avaroa, porque no podían ir recto hacia la plazuela Quintanilla, porque ahí estaba el palco oficial del famoso corso de corsos, ¿no es cierto? Entonces, todo ese conflicto que puede generar el corso, que puede generar un bienestar social, un bienestar cultural, etcétera, etcétera, también genera ciertas dificultades, ¿no es cierto? Entonces, yo el otro día tuve la opción, a ver si les muestro, tuve la opción de ver en el Japón un paso a desnivel hacen en 72 horas, porque los bloques que se van a colocar en el paso a desnivel ya están hechos. Entonces, lo único que viene es un transporte pesado que trae los bloques, una grúa que los ubica, y eso es todo. Y después entra mano de obra que sellan la unión de cada uno de los bloques. Entonces, bueno, si ellos hacen en 72 horas, nosotros haremos, pues aumentémosle un 0 más, 720 días, ¿no? Entonces, 720 días son 2 años, pero no 5, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones se tienen que ver cuando se habla de un contexto, ¿no? Hay un impacto. Los proyectos generan una incidencia, decíamos ayer, o positiva o negativa, sobre el área de influencia en la cual el proyecto actúa. Evidentemente, si yo me compro ahorita un computador, el computador probablemente no genera en mi oficina ni un conflicto social, ni genera tal vez
o muy, muy marginal, tal vez habría que medir cuánto, sobre el medio ambiente. No hay una transformación cultural, no hay una incidencia negativa sobre la población y tampoco genera una incidencia sobre el tipo de cambio, la balanza comercial, la balanza de pagos, el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto, ¿no es cierto?, el índice de exportación y de importación. La computadora está ahí, ¿verdad? Pero si yo coloco, ¿no es cierto?, una empresa fundidora, aquí en mi fundación, en vez de que se llame fundación, le coloco fundidora, estaño, para poder producir en otros los ambientes de la fundación, poder producir pistones para los vehículos, para que después un tornero le dé al pistón bruto, le dé los toques necesarios y lo vuelva en un pistón utilizable en los vehículos. Pero esa fundidora sí tiene una incidencia directa sobre el medio ambiente, porque la fundidora se caracteriza por el uso específico de ciertos equipos que hacen posible la generación de gases. ¿Y dónde los voy a sacar los gases? Tengo dos alternativas. O los boto al medio ambiente, o coloco, ¿no es cierto?, un extractor, un pulverizador, un sincronizador, un purificador de aire a la salida de las chimeneas de la fundidora, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, también otro caso de la vida real era Cobose, en esto de lo que significa el contexto, que es lo que nos interesa de todo esto, ¿no? Estamos hablando del contexto específicamente. Fíjense, les decía que Cobose, una planta procesadora de ciertos materiales y ciertos insumos, producen un producto final que es el cemento que se utiliza en la construcción. Varios miles de bolsas de cemento producidas por día. Pero, ¿qué sucede con esa planta industrial? ¿O qué sucedía con esa planta industrial en sus inicios? Como no existía una normativa medioambiental vigente, una normativa que debe recaer sobre todo el proceso de transformación productiva, como se no tenía ciertos purificadores de aire a la salida de los hornos que producían el cemento, que quemaban las materias primas y los insumos para poder producir el cemento. Entonces, imagínense ustedes, si se tienen que producir varios miles de bolsas, imagínense la cantidad de partículas en suspensión que salían por las tolvas de las chimeneas para poderlas ser depositadas, ¿dónde? En el medio ambiente. O sea, no existía ningún proceso de tratamiento que impida que esas partículas que se generan en ese proceso salgan al medio ambiente. Entonces, esas partículas, ¿dónde se depositan? No se van a depositar a la salida del caldero o a la salida del quemador o cualquiera que sea el equipo, sino el viento se va a encargar de transportar esas partículas y pues alrededor de la planta procesadora de Cobose, en aquellos campos agrícolas, porque si ustedes conocen Capinota, donde está la planta procesadora de cemento, Capinota es habitualmente concebida como una de las zonas enriquecidas para la producción de hortalizas, verduras y legumbres, ¿no? Ahí se produce cebollas, papas, zanahorias, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede con las partículas en suspensión? Se van depositando en la tierra de los sistemas agrícolas, de la producción agrícola, y por lo tanto van bajando los rendimientos, y si no bajan significativamente los rendimientos, van generando una contaminación en las verduras, ¿no es cierto? Entonces ya no son verduras 100% natural, son verduras 85% natural y el otro 15% de sustancias no visibles, pero sustancias insertadas en los productos finales. Por más de que tengas una zanahoria, que es una especie de una hortaliza que está y va a crecer en el interior de la tierra, ¿no? O una papa que también está en ese sentido, y cuando se van creando en la superficie ciertos procesos de contaminación, entonces con el agua, que es el agente principal para el desarrollo de la planta, se van sumiendo en la tierra y las raíces de la planta van absorbiendo esa situación. Entonces han pasado muchos años hasta que se regularice por el Ministerio del Medio Ambiente la necesidad de regular este tipo de plantas industriales. Entonces ahora Cobose tiene, ¿no es cierto?, a la salida de sus hornos, tienen unos catalizadores, tienen unos pulverizadores y tienen un sistema de filtros que impiden la salida de partículas en suspensión. Sigue botando humo, si ustedes así quieren llamarle, pero eso ya no es contaminante, ¿no? Bueno, ha tenido que pasar una cierta cantidad de tiempo, ha tenido que existir muchos conflictos sociales porque los productores agrícolas
de la zona no están de acuerdo en que se coloque en sus terrenos una situación de esta naturaleza. No estamos hablando de 100 metros alrededor de la planta, estamos hablando de varios kilómetros, porque los vientos transportan las partículas y van depositando en ciertos lugares, ¿no? Entonces habrá que hacer, si uno quiere hacer una planta de esa naturaleza, el elemento central y fundamental es el contexto. Fíjense que les paso un dato para los que quieran alguna vez darle una revisada por la curiosidad. Ustedes saben que hay una institución o existen varias instituciones internacionales que financian ciertos tipos de proyectos, ¿no? Está el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, y el BM, que es el Banco Mundial, donde evidentemente Bolivia presenta varios proyectos, muchos de ellos en el orden de los proyectos sociales. Y presenta muchos proyectos para poder lograr financiamiento con una coparticipación, ¿no? Hoy en día, o hasta hace unos años atrás, tú podías presentar un proyecto y el ente financiador, que podía ser mediante un crédito blando o podía ser mediante una donación específica, te entregaba los recursos. Pero no exigía una coparticipación, es decir, no exigía una participación por parte del gestor del proyecto, ¿no? En este caso, si yo voy a hacer una carretera, qué sé yo, Cochabamba-Villa Tunari por otra ruta, y esa carretera vale $100 millones, y el Banco Mundial, o el BID, o la CAF, instituciones internacionales que financian ese tipo de proyectos, no te van a dar los 100 millones, te van a dar 80, porque 20% necesariamente tienes que colocar en coparticipación. Entonces el gobierno central, antes de poder solicitar un crédito al Banco Mundial de la plata correspondiente para la carretera, tiene que asegurarse que tiene que colocar 20 millones. Y por eso es que necesita la explotación del petróleo para poder cubrir las arcas del Estado, que vayan a ser destinatarios en términos de inversión, por ejemplo, las carreteras. Pero fíjense, les voy a pasar un dato bien interesante y bien importante para el tema de los proyectos, para muchos de ustedes que algún día trabajen en los proyectos o ya están trabajando en estas teorías. El Banco Mundial, el BID y la CAF, cuando uno presenta un proyecto, o sea, el proyecto es evaluado tomando en consideración 3 aspectos que van por el orden que les voy a decir. Lo primero que el Banco Mundial hace, o lo primero que el BID hace, o lo primero que la Corporación Andina de Fomento, la CAF, hace, es extraer del proyecto la propuesta técnica ambiental. O sea, no le interesa si vale 100 millones o vale 80 millones o 200 millones. No, lo que le interesa es, me pasaste el proyecto, yo con los técnicos especializados, voy a extraer la información pertinente al medio ambiente y, por supuesto, tienes que tener una evaluación del impacto ambiental, ¿no es cierto? Una carretera tiene una enorme transformación del medio ambiente, tienen el caso del Tibnis, ¿no es cierto?, que no se hizo por un tema ambiental, un tema social, un tema cultural. No era porque no había plata, ¿verdad? Había el dinero necesario, pero no se hizo la carretera por temas ambientales, porque ninguna cooperación internacional quiso financiar un proyecto que destruye, ¿no es cierto?, el medio ambiente, ¿no? Bueno, pero ¿qué hace el BID o el Banco Mundial o la CAF? Agarra tu proyecto y lo primero que hace es extraer la información pertinente a lo que significa el medio ambiente. Fíjense lo que les estoy diciendo, ¿no? No es que va a revisar si la construcción de la carretera es adecuada, si las plataformas en las curvas es adecuada, si el ancho de la vía es adecuado, si el pavimento es adecuado, nada de eso. Lo único que hace es proyecto medio ambiente. Si es que existe una sostenibilidad ambiental, es decir, si existe por la propuesta del proyecto la seguridad de que el proyecto no va a transformar el medio ambiente o tiene las medidas de contingencia para poder revertir el daño ambiental, entonces primero ya te ha aprobado la primera parte. Pero si el proyecto no tiene claramente definido cuál es la situación ambiental, el proyecto se rechaza, por más de que tú necesites el puente para que transite las personas de una de las riberas a la otra.
o una carretera que coloque, una carretera que use o conecte el punto A con el B, ¿no es cierto? Y tú has justificado porque en el A vive una población, en el B vive una población, tiene que haber transitabilidad para poder hacer circular los productos. Tú puedes tener un justificativo social enorme de la carretera, pero el justificativo ambiental no amerita que se haga el proyecto. Entonces, fíjense la importancia del contexto, ¿no? Y en la mayoría de los casos nos vamos a enfrentar con el contexto medioambiental articulado con el conflicto social. Y después va a venir el conflicto con la economía país, ¿no? Que mira en segundo plano en el proceso de revisión de tu proyecto que tú has presentado, que es lo que mira en segundo plano el Banco Mundial, el BID, Interamericano de Desarrollo, o la CAF, Corporación Andina de Fomento, o cualquier otra cooperante internacional de reconocido nombre mundial. La segunda parte ya pasó el tema ambiental, positivo, no hay problema con el medio ambiente. Y lo segundo, antes de ver nuevamente la construcción, etcétera, etcétera, ve la capacidad de gestión del proyecto. Es decir, ve la composición del sistema de administración que tú estás planteando. Entonces yo voy a hacer una carretera, ya ambientalmente me han aceptado, ahora se preocupa el BID, el Banco Mundial y la CAF. ¿Cuál es el sistema que tú como proyecto estás proponiendo para poder garantizar la sostenibilidad técnica de la carretera? ¿No? Entonces empezarán a revisar, ¿no es cierto?, cómo está siendo gestionada la carretera, qué pasa con los sistemas de prevención y de planificación sobre el mantenimiento de la carretera, cuál es la composición de la administración propia de la carretera, hay un consorcio, hay un directorio, cómo está constituida estructuralmente. Si la revisión que realizan los técnicos del proyecto es aceptable, entonces pasó la segunda prueba. Y la segunda prueba se llama, ¿no es cierto?, la estructura administrativa que plantea el proyecto para que garantice la sostenibilidad y la sustentabilidad del proyecto. Una vez que sucede eso, y si eso es positivo, entra la tercera etapa. Y la tercera etapa es la revisión técnica del conjunto de actividades que tú vas a proponer para poder construir un proyecto que genere el beneficio. Lo mismo que tenemos acá, ¿no? Actividades interrelacionadas entre sí, perfectamente coordinadas, que con el fin expreso, aquí tenemos una palabra, debe permitirnos alcanzar los resultados específicos, ¿no? Entonces, si nosotros hemos hecho un proyecto de la generación de energía eléctrica a partir de una turbina que va a mover a través del recurso agua, vamos a generar una central eléctrica en algún lugar y se va a distribuir la energía eléctrica a unas 4 comunidades indígenas empobrecidas y que ahora van a poder tener energía eléctrica, ¿no? El resultado es el mejoramiento de la calidad de vida a través del acceso a la energía eléctrica. Así tengo que colocar el resultado, ¿no es cierto? Entonces, que se va a materializar en una meta, ¿no es cierto? Y la meta será tantos kilowatts hora para ser distribuidos en tantos kilowatts hora para cada familia, a un costo X menor que el costo que habitualmente tiene el kilowatt hora de la energía eléctrica. Entonces, yo estoy planteando un resultado. Y esas actividades de mi planta generadora de energía eléctrica tienen que permitirme a mí generar tantos kilowatts hora a un costo de tanto el kilowatt hora para que se genere el beneficio. Porque si no, la población que está más abajito, la población de referencia, no va a poder disponer del beneficio específico. Entonces, ¿qué hace el BID cuando tú presentas un proyecto de esta naturaleza? Primero, ves si la termoeléctrica que vas a generar tiene o no tiene problemas con el medio ambiente. Segundo, ¿cuál es el sistema de gestión administrativa que va a tener esa termoeléctrica? No vaya a ser que tú tengas un nudo en el sistema administrativo, porque resulta que esa termoeléctrica va a ser administrado, ¿no es cierto?, por 10 asociaciones de productores de alguna cosa, más 6 instituciones municipales que están vinculadas en la temática. Entonces, imagínense un directorio de 16 personas o 18 personas, cada cual defiende su territorio, cada cual defiende sus intereses, cada cual es representante de la voluntad de su pueblo. Y por lo tanto hay algunos que les gusta que
la energía eléctrica, pero no les gusta que les coloquen en la mitad de sus territorios unos postes para poder instalar el cableado, ¿no es cierto? Entonces empieza a haber conflicto. Entonces no se visualiza en ese caso una sostenibilidad y una sustentabilidad administrativa. Después les voy a mostrar algún día, un rato voy a hacerlo, colocar en un pendrive para que lo veamos. Vamos a ver un video de un proyecto espectacular que se iba a hacer, del cual yo trabajé 2 años como encargado, como director de evaluación ambiental y económica financiera de los proyectos, que era el Parque del Libertador. ¿Y dónde era el Parque del Libertador? Era un parque que se iba a hacer en la laguna de Coñacoña. Un parque que contenía 4 o 5 áreas que se iban a instalar en el de Coñacoña. Todos ustedes conocen la laguna de Coñacoña ahí frente al Hospital SED. Fíjense que se iba a hacer una laguna con unas características, en mi concepto, espectaculares. ¿Por qué? Porque la laguna alrededor iba a tener un circuito de circulación para los trencitos, un trencito que iba a mover a la gente. Bueno, eso tal vez no es muy significativo, pero en la parte norte, la parte de atrás donde está el velódromo, donde está ese cartódromo, ¿no? Como patinómetro, no me acuerdo cómo lo llaman, en esa parte se iba a construir, en una de las partes se iba a construir un centro de convenciones, al otro lado se iba a construir un hotel de 5 estrellas. Pero ¿qué iba a haber en la parte del costado hacia el este? O sea, mirando hacia la ciudad. La laguna iba a tener 2 partes. Una parte que era un delfinario, es decir, un espacio específico donde delfines amaestrados iban a hacer los espectáculos necesarios como si fuera en Miami, en uno de esos lugares. Y la otra parte de la misma zona era una playa artificial donde se iba a simular mediante sistemas de mecanismos específicos la generación de olas. Entonces tú hubieras ido con tu tabla de surf, ibas y te tirabas a esa playa artificial, ¿no es cierto? Y podías hacer surf como si estuvieras en el mar. En la parte delantera iba a haber una representación de los 44 municipios que existen en Cochabamba, es una representación cultural de todo lo que significa cada una de esas provincias. Era como una feria de fomento al turismo, pero en cada uno de los puestos no es que te iban a colocar un cartel, sino te iban a colocar un simulador de lo que significa. Entonces, si tú no conoces Tarata, podías ir y te iban a mostrar lo que era Tarata. En el otro costado iba a haber los climatrones. ¿Qué son los climatrones? Son simuladores de condiciones climáticas. Había uno que era un climatrón de verano, era uno oriental y el otro occidental. O sea, tú ibas a entrar a un climatrón, que es una como jaula, bastante espaciosa, donde tú puedes ver cuáles son las condiciones climáticas de una zona tropical. Entonces se iba a simular el comportamiento con lluvias, humedad, plantas, animales y etc. Y el otro era un climatrón, de las zonas occidentales, donde tú ibas a poder ver una condición climática de invierno en diferentes zonas de nuestro país, donde tú al circular incluso iba a caer nieve, para que tú veas cómo es una nevada, cómo es esto, etcétera, etcétera. Por eso se llaman simuladores. Y en el medio del lago, que eso era lo espectacular, iba a haber una ballena bastante dimensionada, que era el Domo de la Vida. El Domo de la Vida era un espacio interno dentro de la ballena, muy grande, como una sala de televisión, como un cine, donde se iba a simular, por eso es que era el Domo de la Vida, ¿no es cierto?, un demostrador de la vida. Entonces, tú podías haber entrado, ibas a ver una simulación digamos, de cómo se constituyeron los planetas, ¿no es cierto?, qué es lo que qué es Marte, qué es la Luna, etcétera, etcétera. Son simuladores que se los iba a comprar de Estados Unidos y se iba a simular en un data display. Imagínense un data display. Nosotros conseguimos un data display que nos muestra
muy agradable, ¿no es cierto?, con un foco. Pero este data display, para poder simular el comportamiento del planeta, había uno que vimos que era espectacular porque era un simulador que emulaba el hábitat de los animales en el mar. Entonces tú veías cómo eclosionaba un delfín, cómo nacía un delfín, cómo nacía una ballena, etc. Por eso se llamaba el domo de la vida, ¿no? Y el display, que a mí me impresionó porque el display que lo iban a utilizar tenía 3.600 micro cámaras para poder proyectar a un 100% de nitidez una de esas cosas. Ese era el domo de la vida y a eso se llamaba el Parque del Libertador. Costaba $80 millones ese parque y participaban los 44 municipios, pero cuando incluso se puso, en esa época estaba el de alcalde don Chali Terceros, colocó la piedra fundamental, estuvo el presidente Evo Morales en la inauguración de la piedra fundamental, hubo el compromiso mancomunado de los 44 municipios, participaba la empresa privada, participaba todo el mundo. Un proyecto que el equipo técnico del proyecto eran como 350 personas más o menos que tenía el proyecto. El proyecto final, el diseño final que se hizo, que se le presentó al presidente Evo Morales en el trópico de Cochabamba, cuando él estuvo ahí, bueno, él fijó el lugar ahí y se llevaron, tenía 3.800 tomos. ¿Imaginan lo que significa eso? 3.800 tomos de diseño, donde cada uno de los tomos debió tener en promedio unas 1.000 o 1.200 hojas. Entonces multipliquen 1.000, que sea en promedio, por 3.000 tomos. Estamos hablando que hace, ¿de cuánto? De 3.000 por 1.000, hay que aumentar 3 ceros más, como no sé qué cantidad de hojas. Es un proyecto impresionante. Y se presentó al Banco Mundial y el Banco Mundial estaba de acuerdo en dar el 78% de ese proyecto, pero el gobierno central debía colocar 22%. El 22%, que significaba algo así como $25 millones más o menos. Pero cuando se presentó el proyecto, el tema de la gestión ambiental no hubo problema, ¿no? Porque existía toda una sinergia tecnológica para que no exista un problema de contaminación ambiental. Pero donde hubo problema y una observación muy fuerte fue en el tema de la propuesta administrativa del parque. ¿Cómo se va a administrar un parque de esa naturaleza? Con la Federación de Empresarios Privados por un lado, el gobierno central del presidente Evo Morales por otro lado, y 44 municipios por otro lado, unos del régimen del presidente de la República y otros del régimen de otra naturaleza. Entonces, para ellos fue muy fácil la propuesta. Somos 44 más no sé cuántos, etcétera, 60 personas del directorio. Imagínense 60 personas sentadas en una mesa para discutir el precio que se va a cobrar a los participantes del parque. Ya hubo un conflicto preliminar porque la mayoría de los municipios, Arque, Tapacarí, algunos de ellos, visualizaban el proyecto como una buena iniciativa, pero que debería ser gratuito. Es decir, la mayoría de los gobiernos municipales y la convergencia del Estado plurinacional decía que el acceso debería ser gratuito. Esa era su ponencia. Y bueno, la Federación de Empresarios Privados no estaba de acuerdo, porque ¿cómo vamos a mantener el parque? El parque en ese caso es una maravilla tecnológica, pero es inaccesible desde la perspectiva de una de las variables de contexto, que es la parte económica financiera. ¿Cómo garantizamos la sostenibilidad de ese proyecto? ¿Con qué recursos se va a mantener un parque? ¿No? ¿Con qué recursos se va a mantener la alimentación del delfín? Por ir a algo muy pequeñito. ¿Se imaginan la cantidad de kilowatts horas que demandaba manejar todo ese parque? Pues es un parque impresionante que si ustedes pueden ir a ver, está ahí la piedra fundamental, ¿no? Entonces, al final, en el conflicto que se suscitó, no se pudo demostrar a la cooperación internacional que había una sustentabilidad y sostenibilidad administrativa. Y por lo tanto hubo un conflicto. Y el conflicto derivó, ¿saben en qué? Derivó en que, bueno, el gobierno municipal de Arque dijo: yo me retiro, el otro motivo, yo me retiro, pero ahora me devuelven mi plata. Me devuelven la plata que yo aporté como gobierno municipal para hacer el proyecto. Como no habían recursos económicos,
porque los municipios financiaban el proyecto juntamente con la empresa privada. Entonces lo único que se hizo es cuántos municipios, somos 44 más la Federación de Empresarios Privados más el gobierno central, perfecto. Somos 60, se ha gastado, tenemos en plata 3.000 volúmenes de ejemplares. Bueno, tú te llevas 5, vos te llevas 7, vos te llevas 10, y así se distribuyó como si fuera una fábrica donde tiene un conflicto social, y como no existe liquidez en la planta, cada quien se lleva una máquina en compensación de lo que le deben. El proyecto fracasó. Si algún momento alguien me hace recuerdo, voy a tratar de hacerlo colocar en un medio digital y vamos a ver los videos. Vamos a ver los videos demostrativos, ilustrativos de lo que era ese parque, que dura más o menos una media hora más o menos, y ustedes van a ver a milímetro lo que significaba el parque. Claro, es un video simulado, ¿no?, de cómo iba a funcionar el parque. Yo creo que ese hubiera sido un parque único en Sudamérica. Al final no se pudo hacer, quedó la piedra, quedaron los documentos diseminados por todo lado, y no sé qué es lo que habrá pasado después, porque al final se cerró el proyecto después de 2 años y medio de trabajo. Ya estaba casi en la fase de la implementación. Incluso el proyecto implicaba ambientalmente, llamémosle ambientalmente, una incidencia de contexto sobre la transitabilidad de aviones. O sea, los aviones ya no podían pasar por encima de la laguna ni cercana a la laguna por un tema de cualquier tipo de accidente que pueda generar, porque se suponía que el parque iba a ser un punto de aglomeración de personas, ¿no? Había toda una estrategia para que los colegios puedan hacer uso de esos domos de la vida, de los climatrones, para que puedan en vivo ver lo que significa, ¿no es cierto?, un clima tropical, un clima oriental, un clima occidental, ¿no? O sea, cuando nosotros hemos visto nieve, no sé. Tal vez la habremos visto ahí en el cerro, en el Tunario, alguna vez que cayó algo de nieve, mucha gente ha ido a ver cómo es la cosa, ¿no es cierto? Si la nieve es blanca realmente, o si la nieve nos dicen que es blanca, había sido de otro color. Pero tú podías entrar a un climatrón, que debió tener unos 50 metros de diámetro por lo menos. Tú podías entrar y te iba a caer nieve, y nieve generada por un sistema mecánico, por supuesto, ¿no? Entonces, esa es natural. Pero esos son proyectos, ¿me entienden? Esos son proyectos que están desarrollados en función de un conjunto de actividades, de resultados, etcétera, etcétera. Pero lo que prevalece es la condicionante del contexto. Ese proyecto estaba matizado específicamente por el contexto medioambiental, por el contexto social, por el contexto cultural, por el contexto normativo, y una de las variables que también entró en juego era el contexto del Producto Interno Bruto. ¿Por qué el Producto Interno Bruto? Porque dentro de la estructura del Producto Interno Bruto hay un acápite respectivo a lo que significa las actividades productivas turísticas, y esto se iba a convertir en una fuente generadora de turismo a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces iba a avanzar el flujo. Yo recuerdo que tuvimos una reunión con la Asociación de Vecinos de la zona, y algunos ya querían que el proyecto avance para poder vender sus terrenos al doble, triple o cuatriple de precio, ¿no es cierto? Se iba a generar una plusvalía generada por el proyecto, por supuesto. Un lotecito de por ahí, ¿no es cierto?, que no lo podías vender, ahora la gente te va a rogar. ¿Por qué? Porque tú puedes colocar ahí supermercado, puedes colocar esto, puedes colocar hoteles y demás, residencias, etcétera. ¿Por qué? Porque el flujo de personas era altamente considerable. Los flujos de ingreso, cobrando 20 bolivianos creo que era por persona, o 22 creo, 20 o 22, que eran $3, si no me equivoco, $3.50. Iba a generar un flujo económico impresionante en el proyecto, ¿no es cierto? Porque todos si hubiéramos ido, yo hubiera ido, ustedes hubieran ido, etcétera, por lo menos hubiéramos tenido de qué comentar. Ahora lo único que podemos comentar es el proyecto y amartelarnos viendo la piedra, ¿verdad?, ¿no? Fundamental. Pero esa es la teoría de los proyectos, ¿me entienden? Eso es lo que sucede en la vida de los proyectos. Entonces, para terminar esto de la definición el día de hoy, vamos a ver esta definición, esta otra definición, mucho más simple que la anterior, donde nos dice que un proyecto es un conjunto de actividades
Esas actividades están interrelacionadas y coordinadas. Los proyectos deben ser planificados y al ser planificados van a diseñar las actividades, los resultados. Se va a identificar la población de referencia y no debemos olvidarnos que todo proyecto está condicionado a una variable tiempo, a una disponibilidad y accesibilidad de los recursos, sean estos materiales, recursos humanos o bienes de capital o recursos de dinero, y que no debemos olvidarnos que los proyectos se insertan dentro de un contexto social, ambiental, cultural, normativo, legal, político y también de la economía de un país. Entonces, tiene que existir un análisis del contexto en el cual se desarrolla ese emprendimiento. Pero para poder, todo esto que hemos hablado de, ¿no es cierto?, de algunos proyectos, hemos hablado de este Parque del Libertador, hemos hablado desde un pequeño proyectito, hemos hablado desde otro proyecto, hemos visto que el Banco Mundial primero analiza el medio ambiente, después se mete en el tema de la administración que garantiza la sostenibilidad y la sustentabilidad técnica administrativa, después revisan la propuesta técnica recién en su tercer bloque, ven si el conjunto de actividades que se han planteado en el proyecto realmente nos llevan al resultado específico en el tiempo establecido. Y por último, recién después de pasar 1, 2 o 3 meses de estudio ambiental, administrativo y técnico, recién se preocupan cuánto vale, ¿no? Entonces yo ya tengo una viabilidad ambiental, tengo viabilidad administrativa, tengo viabilidad técnica, y ahora ¿cuánto vale este proyecto? 20 millones, 40, 60, perfecto. Se hace una revisión de las partidas económicas y se ve si evidentemente han considerado adecuadamente el precio del cemento y le han puesto 56 y no le han puesto 48, porque con 48 no van a poder comprar una bolsa de cemento, ¿verdad? Y si le han colocado un salario de la mano de obra del gerente y le han puesto 400.000 bolivianos cuando debían haberle colocado solamente 25. Entonces ahora empieza esa revisión de valoración económica que trata de encontrar los sobreprecios. Puede haber un sobreprecio en el proyecto, puede existir un subprecio, es decir, puede estar por debajo de lo local. Pues hemos puesto a un gerente general del Parque del Libertador a 3.000 pesos, nadie va a ir por 3.000 pesos para un proyecto de esa envergadura, ¿no? Es un proyecto que el gerente pues cobra 40.000, ¿no es cierto? Por lo menos, ¿no? Entonces ahí estamos en esa situación, ¿no? Bien, entonces a partir de eso cerramos con esta transparencia donde hemos colocado unas fotitos elocuentes de una plantita. Bueno, esas son fotos que están en el internet, ¿no? No hay ningún problema. Son de orden público. Tenemos ahí una planta procesadora de alguna materia prima que puede ser, ¿no es cierto?, petróleo para poder producir algo. Y después tenemos aquí una pequeña planta procesadora de una planta alimentaria donde está circulando ya, ¿no es cierto?, el envase correspondiente donde se van a colocar las cosas adentro. Pero bueno, eso simplemente para tener una imagen ilustrativa de lo que estamos haciendo. Entonces, para nosotros nos quedaremos con esta definición muy simple, pero sin perder de vista esta otra definición, ¿no? Y para nosotros diremos entonces, un proyecto es un conjunto de acciones o actividades que se realiza a partir de una situación actual para obtener una situación futura o esperada. Entonces, fíjense lo simple que estamos diciendo. Vamos a hacer un proyecto que viene de una palabra epistemológica que parte, ¿no es cierto?, de la palabra, como hemos dicho aquí, pro y de dictus, tiene todos estos componentes funcionales adentro, pero en realidad los proyectos se hacen como acciones para transformar una situación actual en una situación futura o deseada. Yo voy a hacer un proyecto de normativizar o normar la circulación vehicular en el centro de Cochabamba. Listo, entonces yo voy a partir de una situación actual y lo que estoy queriendo es que en la aplicabilidad de esa normativa se mejore el proceso de circulación vehicular en el centro de la ciudad, ¿cierto? Entonces el proyecto no es nada más que una transformación de la situación actual en la situación futura. O seguimos pensando, ¿no es cierto? Voy a partir de una situación actual donde existe una inseguridad ciudadana, voy a desarrollar una acción que es un sistema de seguridad ciudadana que me permite a mí seguramente transformar la situación actual en la situación futura.
Podemos pensar en otra idea de proyecto. Voy a hacer, ¿no es cierto?, una modernización, una readecuación de la estructura curricular de la carrera de Ingeniería Industrial para que los estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad Mayor de San Simón reciban su proceso de titulación al cabo de 4 años, cambiando la estructura curricular de algunas materias, ¿no? Entonces, estoy partiendo de una situación actual para llevar a una situación futura. O se me ocurre que voy a hacer un proyecto que inserte dentro la estructura curricular de formación del ingeniero industrial también la primera parte de un posgrado, ¿no? Entonces, tú vas a estudiar 5 años la carrera de Ingeniería Industrial, 4 años en la carrera de Ingeniería Industrial, pero 1 año ya es el posgrado de Ingeniería Industrial. Entonces voy a reordenar las materias de alguna manera, voy a recomponer el plan global de cada una de las materias del 10º semestre, de tal manera que esas materias del 10º semestre se conviertan en las primeras materias de una maestría. Entonces, al cabo de los 5 años, yo voy a salir, digamos, ingeniero industrial especialista en gerencia de producción, o ingeniero industrial especialista en diseño, ¿no es cierto?, de plantas industriales, ¿no? Espéreme 2 minutitos. Hola. Ven. Sí, terminando clase. Ven nomás a la puerta. Ya, bien. Que ya, listo. Te llamo en 5 minutos. Ya llamo. Entonces, perdón. Entonces esa es la situación, ¿me entienden? Es una cosa muy simple ahora. Para nosotros ya es una cosa muy simple. Tengo una situación actual, independientemente de cuáles son las características de la situación actual. Esa situación actual puede estar vinculada a un problema, puede estar vinculada no solamente al problema, puede estar vinculada a un problema, a una oportunidad, a una potencialidad. Son los 3 generadores de origen de proyectos. Y yo pretendo abordar la problemática, abordar la potencialidad o abordar la oportunidad y transformarla. Esa situación para poder obtener otra situación donde yo voy a construir con el proyecto un beneficio para la población beneficiaria. He identificado, ¿no es cierto?, que en una determinada zona, ¿no es cierto?, no existe agua de consumo, agua potable para consumo humano. Entonces quiero cambiar esa situación de la no disponibilidad del recurso agua. Entonces voy a hacer un proyecto, ahí tenemos la acción, voy a hacer un proyecto que me permita transformar esa situación actual de no accesibilidad ni no disponibilidad del recurso agua y voy a hacer un proyecto. ¿En qué puede consistir el proyecto? Voy a hacer una pileta pública, donde todo el mundo va a venir a la piletita y se va a llevar el agua. Ya a lo mejor no es la más adecuada, voy a estudiar otra. Voy a hacer un tanque elevado de agua y voy a distribuir el agua del tanque elevado en las viviendas que están en la zona. ¿Será viable? ¿No será viable? Habrá que estudiar. O por último voy a agarrar, ¿no es cierto?, y ya no pileta, ni tampoco un tanque elevado. Voy a hacer un sistema de distribución de agua por cisterna. Entonces voy a diseñar la ruta por la cual van a ir las cisternas y voy a diseñar a partir de esa ruta una programación operativa para que las personas puedan recepcionar el agua en sus domicilios, en recipientes que obviamente el proyecto va a determinar, ¿no? No voy a bajar el agua de la cisterna a una sola casa en su tanque de 5.000 litros, sino tendré que dar por familia, por día, un turril. Entonces yo tengo que diseñar el sistema para que eso genere una satisfacción en la población. Entonces fíjense, lo que estoy tratando de hacer es mejorar la accesibilidad y la disponibilidad del recurso agua, creando un proyecto que puede ser la cisterna, puede ser el tanque elevado, pueden ser las piletas públicas o pozos cada tres familias, no sé, ¿no es cierto? Pero ese proyecto, cualquiera que sea, y que por supuesto tiene que ser sostenible y sustentable, me va a permitir cambiar esa situación y llevar a una situación futura. Y la situación futura es aquella que yo establezco, ¿no? Entonces yo quiero que la población que vive en esa zona tenga accesibilidad permanente al recurso agua, ¿no? Entonces estoy transformando una situación actual donde había un problema de disponibilidad de agua a una situación futura donde existe accesibilidad al recurso agua.
¿no? Entonces, para nosotros eso va a ser un proyecto y vamos a ir ya trabajando, ¿no es cierto?, en algún momento determinado, una práctica, y decir, a ver, bajo esta definición, piensa en un proyecto específico. Entonces ustedes van a agarrar y van a decir, a mí se me ocurre hacer, ¿no es cierto?, una escuela de entrenadores de fútbol. Ajá, está bien, hasta ahí simplemente hemos generado la idea, hemos puesto una denominación titular a la idea, ¿no? Una escuela de entrenadores de fútbol. Pero, ¿de qué situación actual parte? Entonces yo voy a colocar una serie de antecedentes, ¿no es cierto?, que justifican la necesidad de hacer una escuela de fútbol. Voy a diseñar la escuela de fútbol y esa escuela de fútbol me debería llevar a la concreción de un beneficio. ¿Para quién? Directamente para los entrenadores de fútbol, indirectamente para los equipos, para la población en su conjunto. Entonces, a lo mejor esa es la solución para que después pueda estar en el Mundial del 2026, ¿no es cierto? A lo mejor es una alternativa o es uno de los cordones umbilicales para mejorar la participación deportiva de nuestros jugadores. No sé si será la única línea de conducción al éxito, seguramente deben haber muchas más, ¿no ve?, que habrá que trabajar. Pero bueno, ahí vamos a quedar, entonces, con esta definición específica y siempre destinarle unos momentos antes de cerrar, ¿no es cierto?, para no pasarse la hora, ya veo hasta 8:15, y con el compromiso siempre de poderles mostrar algún día estos videos que son elocuentes para que ustedes tengan la idea de específicamente que los proyectos, muchos de ellos caen por el tema de contexto. Muchos de ellos caen no por el contexto, sino por la no viabilidad del sistema administrativo que se propone. Hay otros proyectos que tienen una buena propuesta administrativa, pero caen, ¿no es cierto?, por el sistema técnico generador del bien o servicio que el proyecto va a producir. Y otros, teniendo las tres cosas, caen por el tema de la sostenibilidad monetaria, ¿no?, es decir, la sostenibilidad económica. Entonces, la pregunta es si tienen alguna pregunta. Medio raro, ¿no? La pregunta es si tienen alguna pregunta. Bueno, la situación en realidad es si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos visto. Muchas de estas cosas son estas concepciones filosóficas que estamos haciendo, todos estos marcos teóricos son los que yo los voy a colocar en muchos casos como estudio de caso y muchas cosas de estudios de caso para la búsqueda de soluciones inteligentes son parte de un examen, si no es el examen total, ¿no? Por supuesto que un examen no va a ser, dígame cuál es la generación, cuál es la idea que usted quiere hacer. Voy a hacer una cárcel pública exclusiva para los feminicidios. Perfecto. Entonces la pregunta 2 dice, ¿y bajo qué argumentos tú justificas eso? Entonces tienes que poner tus argumentos. Y la pregunta 3 será a lo mejor, oye, dime qué beneficio va a generar para la población, en qué contexto se mueve, ¿no? De tal manera que todas estas cosas que estamos viendo tienen que repercutir a lo largo de la materia para que ustedes vayan también pensando cómo se puede ir diseñando ciertos proyectos en los cuales ustedes tienen interés, tienen inquietud, ¿no es cierto? A mí me gusta mucho el deporte, me gusta mucho el deporte, les hablo alguna vez porque en realidad yo estoy implementando ya una escuela de formación técnica en deportes, pero no es para sacar talentos futbolísticos, sino es formación técnica, ¿no? Por decirles algo, título en provisión nacional como entrenador de fútbol, como entrenador de básquet, como entrenador de natación, o un título de formación profesional en preparación de eventos, en eventos deportivos o dirigentes deportivos o actividad física para el adulto mayor, etc. Y eso bajo resolución ministerial, ¿no? Porque hay que cumplir en el contexto del proyecto una normativa educativa que no tendría vigencia tu título si no lo firma el ministro de Educación, ¿no? Entonces, ya tengo esa escuela, ha operado ya mucho tiempo, pero ahora hay que renovar la licencia, ¿no? Y estoy en eso, ¿no? Es una renovación de licencia. Pero para que vean que los proyectos, que los industriales, tal cual somos todos nosotros,
tenemos una ventaja competitiva respecto a otras formaciones profesionales, ¿no? Nosotros tenemos el manejo de lo que se llama gestión de procesos, que esa es una ventaja, ¿no? Entendemos claramente cómo se gestiona el cómo hacerlo. Entonces, si yo a cualquiera de ustedes le diga cómo se hace un jugo de plátano, me va a decir, pero a un auditor le diré cómo haces el jugo de plátano, primero va a ver su concepción filosófica numérica y me va a hablar de que es muy caro. Me va a decir, es muy caro hacer un jugo de plátano, pero ¿cómo sabes si es caro o es barato si no sabes cómo se hace? ¿No? Entonces ahí vienen las disyuntivas. Esto les comento porque en mi oficina es difícil hacerle entender a un auditor que en realidad la economía de una empresa es una consecuencia, nunca es un origen, ¿no? Entonces, si yo tengo alto nivel de desempeño institucional, se repercute en el estado de resultados, repercute en el flujo de caja y repercute en el indicador que es la rentabilidad. Cuanto más gestión de procesos yo tengo, voy a optimizar los procesos en el uso de recursos y por lo tanto la consecuencia es la disminución de los costos. Sean hechos de producción, de comercialización, de administración, donde sea, hay una repercusión. Pero me cuesta mucho hacerles entender porque para ellos la base central de la pirámide institucional se basa en las finanzas y en la economía. Para mí, las finanzas y la economía son una consecuencia de la gestión de los procesos, ¿no? Si yo gestiono inadecuadamente la producción de un jugo de plátano, o le voy a aumentar más leche, más azúcar, más plátano, y cuando el consumidor venga a comprar me va a devolver porque está muy azucarado, muy espeso, o el jugo de plátano trae todavía pedazos de plátano, ¿no? Entonces no es un problema económico, es un problema de gestión, y es un problema de gestión denominado el cómo. Es para que tengan una inquietud de poder hacer alguna vez. Siempre vean cómo se hace, y eso es la consecuencia de eso, es cuánto cuesta. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta para no dispararnos más? Yo siempre me emociono cuando hablo de los proyectitos. Bueno, toda mi vida he estado metido en eso, sigo metido en eso. Entonces, alguna vez si necesitan alguna ayuda de algo, pues no duden de preguntar fuera de esto, ¿no? Sobre alguna cosa. Dime, de las presentaciones, ¿nos va a poder pasar por el Classroom? Y las presentaciones, sáquenle una foto, por favor. Sáquenle una foto, y porque ya he tenido la amarga experiencia de mandar las transparencias y resulta que se distribuyen las transparencias y ya nadie pasa clases. Entonces, para evitar eso, es que ustedes pueden grabarlo y le sacan una fotografía. O sea, cada transparencia, por clase, Daniel, vamos a ver no más de 2 transparencias, de 3 transparencias, no más de eso, ¿no? Es más lo que conversamos, lo que hablamos, los que explicamos, que las transparencias. Sobre una transparencia cualquiera, voy a ponerte una, cualquiera, a ver, esta. A ver, vamos a salir de esta. ¿Dónde está? Digamos esta. Caramba. Esta. Un proyecto social. Sobre esto vamos a hablar casi una clase, pero se va a quedar esta misma transparencia porque trabajamos sobre la palabra proyecto social, trabajamos sobre cómo se concibe una situación de base, cómo se concibe una situación requerida, trabajamos sobre cómo un proyecto social transforma la realidad de una situación, etcétera, etcétera. Utilizamos los ejemplos. Fíjate que aquí hemos utilizado un ejemplo de una planta de procesamiento de una materia prima, o hemos visto una línea de producción que es para el envase de alguna cosa, pero fíjate que aquí estamos viendo con fotos totalmente diferentes, ¿no es cierto? Aquí vemos una acumulación de basura muy cercana a la vivienda, aquí vemos un niño, ¿no es cierto?, que está haciendo en el botadero de basura la recolección de ciertas cosas que le interesan, ¿no es cierto?, a lo mejor restos de huesos para poder cocinar alguna cosa. Aquí vemos un tema ambiental, debido, ¿no es cierto?, una contaminación ambiental y ha hecho que los peces mueran, o aquí ha existido, ¿no es cierto?, una irresponsabilidad de alguna comunidad y ha talado los árboles. Todos esos van a ser proyectos sociales. Entonces, por eso es que en su momento veremos, o cualquiera de estas otras transparencias, esta, por ejemplo, esta va a durar una clase también, o esta otra va a durar una clase, ¿no? Entonces, esta va a permanecer durante toda la clase y vamos a ir hablando de la identificación, el diseño, la ejecución, la operación, el cierre, y así sucesivamente, ¿no? Todas son
Todas son fotografías. Fíjate, todas son fotografías de una sola. En el peor de los casos, o en el mejor de los casos, vamos a ver 2 transparencias, Daniel, en la materia, ¿no? Lo que yo no quiero es que después tengamos el material, la grabación, y después cuando le preguntas, Franz, Esteban, ¿estás? Y el Franz ya no está, ¿no? O el Efraín también se ha ido a tomar su tecito y ha dejado su imagen. Como somos bastantes estudiantes, es muy difícil para nosotros que podamos ver a los 80. En proyectos hay ahorita 81 estudiantes de proyectos 1, hay 55 en proyectos 2, hay 7 en biología y hay 270 en bioquímica. Entonces imagínate cómo hago una pantalla para 270. ¿No es cierto? No puedo llenar en la pantalla 270 porque tiene que llegar un momento en el que tengo que compartir la imagen, ¿no? Y así yo llego, ¿no? Así llego yo al Classroom, ¿no? De ustedes, por medio de esto, ¿no? Aquí están todos los alumnos, ¿ves? 80. Noelia, Nicolás, bla, 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 todo. Aquí estás tú, creo. Aquí estás, ¿ves? Daniel León Bartolomé. Entonces, si coloco aquí un link, solo te llega a ti, ¿no? Sería una conversación entre tu persona y la mía, simplemente, pero aquí están todos los estudiantes. Entonces, no puedo crear yo una pantalla para todos, ¿no? Entonces, sácale una fotito y la guardas en tu computadora, después o en tu máquina, llevas a la computadora y la imprimes. Y ahí está. ¿Sí? Gracias. ¿Está claro? Sí, o sea, no porque no quiera hacerlo, no, de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Así tienes la transparencia, y en alguna pregunta que me dices, la transparencia 25 que dio Accent, quisiera ver cómo se articula con la transparencia 40. Ya, listo, entonces vamos a la 25, vamos a la 40 y te explico la conexión. ¿Me entiendes? Lo que sí te puedo decir que las transparencias van en orden, ¿no? Están ordenadas según la temática de la materia y están ordenadas de tal manera que es la forma de abordar la temática de proyecto. Ya no es que vamos a poner al azar, no, esto no es al azar, ¿no? Está planificada la presentación. ¿Está bien, Daniel? Mil disculpas en todo caso. Entendido, gracias. Está bien. Bien, muchachos, ahí quedamos porque ya siempre nos pasamos y nadie dice nada y yo ya me he pasado. Estamos 55 estudiantes en la clase. Somos 80, hemos visto ahí en el Classroom 80, nos faltan 25 que vengan a clase. Entonces, cualquier rato iniciamos la clase con una pregunta y ustedes terminan de hacerla la pregunta, por eso uso el Classroom, terminan de hacer la pregunta y la mandan, ¿no? Y entonces yo la recibo y al recibirla, entonces yo ya tengo lo corrijo y le pongo en mi planilla, ¿no? Entonces, Daniel León Bartolomé mandó, ok, está de acuerdo lo que he hecho, entonces le pongo los 5 puntitos que vale esta práctica. Otro día, otros 5 puntitos, ya vuelvo a reiterarles, la práctica a mí me sirve para comprobar que evidentemente estés en clases, ¿no? Que es la única forma que podemos hacerlo y nos exigen que sea así. Entonces, al final, después, Daniel León Bartolomé, a ver, tiene 4 prácticas de 5, 20, dividido entre las 4, 5. Se sacó 60 en su examen, más los 5, que es el compromiso. Primer parcial, 65. Y eso lo van a ver en la página web. ¿Está claro eso? Esos son regalos a las personas que son o que participan activamente en la materia. Me alegro mucho que tomes la palabra y pues de alguna manera ya sé quién eres, ¿verdad? Ya tienes tu puntito por haber preguntado algo. ¿Está claro, muchachos? ¿Sí? Ahí, muchas gracias. Gardemia Ayala dice, levanta la manito, yo ya tengo el mensaje. Dime, Gardemia, ¿dónde estás metida? No sé, pero en alguna Buenos parte. días, ingeniero. Quería preguntarle, en la parte de las prácticas, ¿cuánto de puntaje es para nosotros? O sea, para que lo vayamos acumulando. Por eso, hay un regalo de 10 puntos. O sea, te voy a calificar sobre 110. 100 el examen y 10 Ya el regalo. está claro. ¿No? 10 el regalo. Si no participaste nunca, no tienes derecho a los 10. Pero si Daniel participó de las 4 prácticas de regalo y se sacó 10 sobre 10, entonces tengo que ponerle los 10 sobre su examen, ¿no? 60 más 10, 70. Entonces va a ser 70. Entonces Daniel dirá, ¿y de dónde tengo 70 si solamente tenía 60? Es porque hiciste las prácticas. Por
Por eso es que diferenciamos entre práctica obligatoria y práctica voluntaria. ¿No? Es que muchas veces estamos haciendo un ejercicio, por ejemplo, de situación-problema, y de pronto no hemos terminado porque se nos ha ido la hora, entonces decimos, para mañana los que quieren concluyan. ¿No? Entonces tú, por decirte, Gardemia, lo concluyes, mandas, ya no te sacaste 10 sobre 10, te sacaste 8 sobre 10, entonces ya en esa práctica voluntaria tienes 8. En la otra te sacaste 10, en la otra te sacaste 8 y en la otra te sacaste 2. Entonces tienes 8 más 8, 16 más 10, 26 más 2, 28, dividido entre 4, 7. Tienes derecho a 7 puntos por encima de tu 100. ¿Está claro? ¿Gardemia? ¿O Gardenia? Está muy claro, gracias. Ya, perfecto. Bien, nos iremos ahora porque yo también tengo que irme a trabajar, muchachos. Bien, que les vaya bien, nos estaremos viendo el lunes en la noche a las 8:15 de la noche. ¿Ya? Lunes. Hasta luego. Suerte, muchachos. Hasta luego, Inge. Hoy día-